Precios a la isla de Campeche, ¿cómo están los precios? Para ir a la isla de Campeche ahora es necesario sí o sí hacer un permiso en la Prefectura Municipal de Florianópolis. Hemos tenido la modificación al barco pirata debido a la alta demanda. Obviamente se han aumentado un poquito los precios. Precios para ir al Beto Carrero, ¿cómo están los precios de los traslados, de los pasaportes? El Beto tiene una gran variedad de precios que va fijado también un poquito a la demanda. Tenemos para todo el mes de enero, va a variar entre... Muy buena gente y bienvenidos a un nuevo video. Y en este video voy a estar entrevistando a Marcelo. Marcelo tiene una agencia de turismo en Florianópolis. Y le voy a estar preguntando absolutamente de todo. Los paseos, las excursiones, qué hacer en Florianópolis, barco pirata, isla de Campeche, Beto Carrero, paseo en lancha. De todo le voy a estar preguntando a Marcelo, que sabe perfectamente qué hacer en Florianópolis. En este momento estoy en la playa de Ingleses. Voy a girar la cámara y les voy a mostrar. Así estamos por acá. 26 grados, 9 de la mañana es lo que me está marcando. Y el día está espectacular. Así que bueno, gente, vamos a ir a la agencia de turismo de Marcelo, que está acá a muy pocos metros del centro de Ingleses, muy cerca de la playa. Vamos. Bueno, llegamos a la agencia de Marcelo. Buenas, buenas, ¿cómo va? Hola, Juliano. Hola, gente, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Nos vemos de nuevo, nos volvemos a encontrar para sacarle todas las dudas sobre los paseos. Así es, gente. Bueno, para los que me siguen en YouTube saben que subí un short hace muy poco entrevistándolo a Marcelo, preguntándole los paseos, las excursiones que hay acá en Florianópolis, y ahora vamos a hacer otro video ampliando un poco más todos los paseos y las excursiones de manera mucho más detallada. Para los que me siguen en Instagram saben que en mis historias publiqué una cajita de preguntas para que me vayan mandando consultas para hacerle a Marcelo respecto a los paseos y las excursiones acá en Florianópolis. Así que lo tengo todo anotado y vamos a ir arrancando. Bueno, arrancamos con el barco pirata. El barquito tiene la salida por Canasvieras. Hace vista panorámica en todas las playas del norte. Llureré, Forte, Daniela. El de 5 es el que visita la fortaleza. Añatomirín, un lugar realmente fantástico. A mí me encanta, las veces que he ido siempre lo he visitado. Saliendo de la fortaleza, que es una visita aproximadamente de 1 hora, va a venir hasta Costera de Armazón en Gobernador Celso Ramos, que es donde hace la parada para almuerzo. Ahí vamos a encontrar unos 3 restaurantes, uno del lado del otro, donde van a poder elegir por 70 reales un menú libre con frutos de mar y otras comidas. Pero la especialización mayor es todo lo que es frutos de mar, paellas, camarones, ostras, rabas o lulas, como le dicen acá. Saliendo después de 1 horita aproximadamente, que es el almuerzo, va a pasar por la Bahía de los Delfines. Ahí hubo muchas preguntas de que no hay delfines, que se ven, que no se ven. Los delfines se ven todos los días. Es el lugar donde ellos se reproducen. No es todo el mundo que los ve por una razón obvia. Son 7 embarcaciones que pasan todos los días por ese lugar. ¿Qué es lo que pasa? El delfín va acompañando siempre el trayecto de la embarcación. Entonces, lo que puede haber pasado es que pasó una embarcación un poquito antes que la tuya y los delfines se fueron atrás de ella para otro lado. Pero en ese lugar están todos los días, así como los hemos visto aquí en la playa de los Ingleses, los hemos visto en el sur de la isla. Es un lugar donde vienen, donde están, donde habitan, están siempre. Es un lugar de reproducción. Pasa por ahí y viene hasta la isla del Francés, ¿está? La isla del Francés es una isla que en cierta forma no se hace pie, no se para en la isla porque la isla es privada. Lo que se para enfrente a una distancia prudente para que puedan saltar al agua y tomar un baño de mar en alta mar. Un lugar muy lindo, el agua es cálida, es tranquila, tipo pileta, por estar entre el continente y la isla. Y es muy lindo, muy aprovechable para todas las edades. En el barco le dan esos espaguetis flota para que puedan estar con seguridad, con tranquilidad, fuera de que obviamente en el barco hay
están todas las medidas de seguridad en caso de que acontezca cualquier cosa. O sea, es súper seguro, súper tranquilo y es para ir y aprovechar. De ahí va directamente, vuelve para Canasvieras, al Trapiche, que es el lugar del retorno, del lugar de salida. Ese es el paseíto de 5 horas. A diferencia del de 4, que hace exactamente el mismo recorrido, lo único que tiene diferente es la visita a la fortaleza, que no la hace. ¿Tá? Ese es el más recomendable para el que tiene chicos chiquitos, muy hiperactivos, que se aburren o que quieren. Lo mejor es hacer el barco de 4, donde la animación es continua, donde los chicos del barco están todo el tiempo interactuando, tanto con chicos como con grandes, y no se van a aburrir. No solo no se van a aburrir, sino que se van a ir con una experiencia maravillosa. Los chicos la pasan bárbaro, los grandes la pasan bárbaro, porque los hacen bailar, los hacen jugar, los hacen interactuar, regalan unas caipirinhas para los mejores bailarines, así que eso queda por cuenta de ustedes. Y hace exactamente lo mismo. Para el almuerzo, pasan la Bahía de los Delfines y paran la Isla del Francés, unos 30-40 minutos que van a poder saltar al agua. Volviendo a Canasvieras después de eso. ¿El de 2 horas? El de 2 horas hace la mitad del trayecto, viene solo hasta la Praia do Forte. Van a ver el fuerte desde el lado del mar, no hace parada obviamente, viene hasta la Isla del Francés, donde sí también va a parar, pero del otro lado de la isla para que salten al agua unos 30 minutos también, y de ahí retorna para Canasvieras, pero estirándose un poquito más hacia el lado de Punta das Canes. De ahí retorna para el lugar de salida. Hemos tenido la modificación al barco pirata debido a la alta demanda, obviamente, como funciona todo negocio. Se han aumentado un poquito los precios, tanto del paseo de 5 horas, el de 4 y el de 2, variando para 220, 180 el de 4 horas y 110 el de 2 horas. Las salidas continúan la misma. Estamos a veces agregando algunas salidas, tanto al mediodía como a la 1 de la tarde, debido obviamente al alto requerimiento de este paseo. Es el más tradicional de Florianópolis, el que todo el mundo que viene tiene que hacer. Es un paseo sin desperdicio para cualquier edad. Tanto el de 5, el de 4, el de 2, cualquiera de ellos es muy aprovechable. Teniendo chicos, más aconsejable sería el de 4 horas para que no se aburran en la parte de la visita a la fortaleza, al museo. Pero cuando ya viene gente grande, conocer el museo, sacar una foto de una parte histórica de Florianópolis es una excelente opción. El lugar es muy lindo, está muy bien conservado y no da para que lo dejen pasar. Es una linda oportunidad de conocer un lugar que de la única forma que se visita es con este paseo. Y para el barco pirata, ¿menores de qué edad pagan la mitad o pagan absolutamente nada? Para el barco pirata tenemos en la línea de 6 a 9 años, pagan la mitad, más de 10 ya paga como adulto, y menos de 6 no paga directamente, libre. Traslados a Balneario Camboriú, ¿cómo están con los traslados? Bueno, normalmente tenemos traslados todos los días, salimos de acá de la esquina del local o pasamos por algunos hoteles que se encuentran sobre la avenida, porque no los vamos a buscar uno por uno. El simple motivo de que si hay que entrar a buscar uno por uno, el tiempo de demora es muchísimo y se pierde con el tránsito también que hay en esta época. Estar entrando con un micro grande en las calles son bastante angostas acá en Ingleses. En Floripa en general tenemos los puntos de encuentro, salimos entre las 6:30 de la mañana y 7:30 de la mañana, dependiendo del tipo de traslado que sea. Vamos a Camboriú. Los dejamos en el Parque Uniprayas, esa es una opción. Tenemos opción también para el que quiere ir a Camboriú y hacer libre, ir, pasear, recorrer, conocer por su cuenta. Los dejamos en un punto a la hora que llegamos, o sea, a las 7 salimos de acá, los dejamos en el punto, marcamos el punto de encuentro y a las 5:30 de la tarde encaramos la vuelta para traerlos. Todos los días. Es solo venir, consultar, ver si está la salida, porque obviamente hay algún que otro día que no sale debido a que no hay búsqueda, ¿no?
no es todo el mundo que quiere irse para Camboriú, pero normalmente tenemos todos los días por lo menos una salida. ¿Y el valor es solamente por el traslado? ¿El Uniprayas, la rueda gigante? ¿Cómo es? Exacto, tenemos el traslado solo en base de 135 a 145 reales, depende la empresa que nos haga el transporte, y con el ingreso al Uniprayas directo, ya el teleférico está 210 reales. Perfecto. ¿Y la rueda gigante se paga aparte? La rueda gigante es aparte, exactamente. Perfecto. Al igual que las demás atracciones. Exacto, también el acuario, todas esas cosas son los ingresos opcionales, porque cada uno es un espectáculo diferente. Ahí va a quedar a libertad de cada uno y todos tienen un precio fraccionable. Son razonables los precios, la verdad que no es una exageración, varía bastante dependiendo de la atracción que quieran conocer. Y para Balneario Camboriú, menores de qué edad no pagan o pagan la mitad. Para Balneario vamos a hacer una corrección ahí que yo medio que patiné, 165 el valor del paseo balneario. Los chicos entre 4 a 9 años pagan la mitad y menor de 4 no paga. Traslados a Bombiñas. Tenemos también traslados a Bombiñas, los llevamos a 4 islas. El traslado a Bombiñas es libre, o sea, Bombiñas no es un lugar muy grande, entonces lo llevamos a la parte central, a que conozcan 4 islas, y de ahí es libre, playa, lo que ustedes quieran, y como de la misma forma que Balneario Camboriú, van a volver a las 5 de la tarde. ¿Y el valor? Los valores entre 135 y 145 reales. Saliendo también todos los días a las 7:30 de la mañana. 7:30 de la mañana. ¿Y retorna a qué hora? A las 5:30 de la tarde es el punto de encuentro para volver. City Tour por Florianópolis. ¿Cómo es el recorrido? Bueno, vamos al City. Los vamos a recoger acá en Ingleses, en los puntos de embarque, a las 7:30 de la mañana. ¿Tá? Vamos a salir, van a juntar a toda la gente y el City Tour va a arrancar desde el centro de Florianópolis, en la parte histórica. Puente Ercilio Luz, visita, parada para hacer fotos, visita al mercado público, a la catedral en la Plaza 15 y de ahí vamos a ir hasta Joaquina, donde van a ir a conocer la playa, la parte de las dunas, va a tener una parada para que estén ahí, vayan a la playa. Saliendo de Joaquina va a ir para Barra de Lagoa, donde va a ser la parada para el almuerzo, ¿tá? El almuerzo obviamente es por cuenta de las personas, ahí tienen infinidad de restaurantes para elegir, se va a marcar el punto de encuentro para continuar el viaje. Va a ser saliendo de Barra de Lagoa, va a subir hasta la parte norte de la isla, va a ser Ingleses, Canasvieras, va a venir hasta Santo Antonio de Lisboa, donde va, digamos, que finaliza, ¿tá? Finaliza obviamente en el centro y de ahí los traemos de vuelta. El horario que va a terminar más o menos son las 6 de la tarde, más o menos, a veces se estira hasta las 7 un poquito. Lo ideal es ese horario, que ver el atardecer en Santo Antonio de Lisboa es una experiencia sin igual, sin explicación. Solo verlo para tener una idea de lo que es ver un atardecer desde ese lugar de la isla. Bien, ¿y los valores? Los valores, 145 reales. ¿Tá? Las salidas son normalmente por armado de grupo. ¿Tá? O sea, normalmente son martes y jueves, son seguras. El resto de los días también tenemos, pero se arma el grupo porque obviamente salir con una van con 3 personas no tiene mucho sentido. ¿Menores de qué edad no pagan o pagan la mitad? Hasta 4 años no pagan. De entre 4 y 9 años pagan la mitad. Bien. Bueno, y comentarle un poco a la gente el Agua Show Park, que es un parque de diversiones acuático que queda acá en Ingleses, muy cerca de la agencia. ¿Cómo es? ¿Cuáles son los valores? Perfecto.
El Parque Agua Show Park es uno de los más grandes de todo el estado de Santa Catarina. Un parque realmente fantástico. Tiene 30 toboganes, tiene piscinas climatizadas, tiene patio de comida, sector con reposeras, con sillas. La vista del parque es fantástica, tanto para el que quiere ir a sentarse y relajar como para el que quiere ir a disfrutar de todas las atracciones. Tiene tanto toboganes radicales como paseos tranquilos donde pueden sentarse en un gomón y recorrer casi todo el parque. Los valores del parque acuático son de 120 reales de entrada normal. Los chicos menores de 12 pagan 65. Y si tenés chicos chiquitos, que es por altura, menor de 1 metro, va a pagar solo 25 reales. El parque acuático está abierto de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Da para aprovecharlo el día entero. No tiene un minuto de desperdicio. Precios de alquiler de lanchas en Florianópolis, ¿cómo están? Bueno, las lanchas varían, comienzan desde, para 6 personas, entre 2.700 a 3.000 reales. ¿Qué es lo que hacemos? Ustedes van a alquilar la lancha, van a más o menos, hay una ruta ya pautada, pero ustedes pueden salirse de ese recorrido, dado que la lancha va a ser alquilada pura y exclusivamente para ustedes. La lancha incluye el combustible, el marinero, el que les puede hacer un asado espectacular sin ustedes tener que hacer nada, solo llevar la carne, el carbón, la bebida y el señor marinero les va a preparar todo de una manera espectacular. El paseo de lancha es maravilloso porque hace toda la parte del norte, bien parecido al recorrido que hace el barco pirata, por ende sale de ahí y va a hacer una parada en la reserva de Tinguá. Es un lugar que tiene un bar flotante que es una cosa maravillosa, algo que no se ve en cualquier lugar, un barcito en el medio del agua donde paran varias lanchas, cada uno con su música, con su asadito, tranquilo, un paseo muy diferenciado para gente que tiene buen gusto, para gente que le gusta pasar un día diferente. Les van a dar una tablita de stand-up paddle para que puedan navegar y van a poder bajar, cosa que de otra forma no se puede, en la isla del Francés. Obviamente solo en la parte de la playa, porque la isla del Francés es privada. Pero con ese paseíto la van a poder hacer pie. ¿Sale desde dónde la lancha? La lancha va a salir de Llureré, desde la marina de Llureré. El paseo sale bien temprano, 7:30, 9, entre 7:30 más o menos y 9 de la mañana. Eso también va a depender de condiciones climáticas, viento y marea. Se marca el horario, se agenda más o menos un día antes, ya se tiene una previsión. Salen de allá, el paseo va a ser de 8 horas. 8 horas para que disfruten de una vista increíble. Realmente es muy lindo, es un paseo, digamos, que no tiene comparación con ningún otro, es algo muy exclusivo, porque también es un grupo cerrado, ya sean amigos, ya sean familia, es algo que va a ser exclusivo de ustedes. Las lanchas son súper modernas, todas de lujo, o sea, se van a sentir en Miami. Precios de buceo y de snorkeling en Florianópolis, ¿cómo están? Bueno, tenemos el buceo completo, 450 reales, saliendo de Canasvieras, 1 hora y media de navegación hasta llegar a la reserva de Arboredo, el segundo mejor lugar de todo Brasil para hacer buceo. Es una de las reservas más importantes que hay en todo Brasil. Sale de Canasvieras 7:30 de la mañana. Van a hacer 1 hora y media de navegación hasta llegar al punto del lugar. Nunca se hace pie en la isla, atención con eso, es siempre el punto base, la embarcación, ¿tá? Salimos 7:30 de la mañana y va a durar aproximadamente hasta las 3:30 de la tarde, ¿tá? Tenemos opción para el que no quiere bucear, hay gente que no tiene miedo y esas cosas. El buceo es súper seguro, es tipo un bautismo, van a tener toda la explicación, es como hacer un curso, ¿tá? Van a ir con un gente profesional, preparada, les va a explicar cómo se hace todo, van a hacer snorkeling, van a hacer
van a aprovechar, digamos, un lugar que solo se llega para hacer esa excursión. Para el que no quiere bucear y hacer solo snorkeling, está 285 reales solo el snorkeling. Van a tener aproximadamente unas 3 horas, porque van a salir con la misma gente que hace el buceo. Y para el que quiere acompañar, está 215 reales. El que no quiere hacer nada, quiere solo ir a la lancha, voy a acompañar a mi hijo a hacer la excursión, pero no quiero ni snorkel ni bucear, ese es el valor. El buceo en sí, la excursión dura más o menos unas 5 horas, pues el total, por la que van con la gente bajando de a uno por vez con el instructor, ¿tá? El tiempo con el oxígeno es un tubo que dura aproximadamente de 30 a 35 minutos, 40 minutos. Es una persona que respira con calma, porque cuanto más emoción, más agitado estén, más rápido se gasta el oxígeno. Van a bajar hasta 10 metros de profundidad y tiene una visibilidad, digamos, de unos 15 metros aproximadamente. El agua es fantástica, se ven tortugas, se ven corales, se ven peces de todos tamaños, de todas las especies, de todos los colores. El lugar es fantástico, es muy lindo de verdad. Disculpa la ignorancia, pero ¿cuál sería la diferencia entre buceo y snorkeling? El buceo es con cilindro de oxígeno, ¿tá? Sí. Ustedes se van a sumergir hasta 10 metros de profundidad. Les van a enseñar el lenguaje de señas para que comunicarse con el instructor, que los va a ir llevando de atrás todo el tiempo. El buceo lleva equipamiento de lastre, patas de rana, la antiparra y toda la protección para poder aguantar un poco más la presión abajo del agua. El snorkeling es aquel cañito que es solo de superficie. O sea, normalmente uno va mirando con el cañito afuera y respirando y hace apnea para sumergirse en el caso de que quiera llegar un poquito más profundo. Por ende, obviamente, eso es dependiendo de la respiración, del aguante de respiración de cada uno para llegar abajo. Esa es la diferencia que hay entre uno y otro. Y el snorkeling es libre. Ustedes van a ser llevados al área específica donde hay una gran cantidad de biodiversidad para disfrutar. Y los valores ya los mencionamos. Los valores los mencionamos. 450 el buceo total, 285 el snorkeling y 215 el acompañante, el que no quiera bucear. ¿Menores de qué edad? A partir de los 10 años se puede ir. No pueden ir chicos menores de 10, no pueden ni siquiera subir al barco, ni mujeres embarazadas. Obviamente esto también restringe a personas con problemas cardíacos, gente que tiene por ahí algún tipo de fobia al encierro y esas cosas. Perfecto, por una cuestión de seguridad. Exactamente, por cuestión de seguridad propia de las personas, no pasar un mal momento. Es una excursión para ir y disfrutar de algo que no se ve en cualquier lugar ni en cualquier momento. Precios para ir al Beto Carrero. ¿Cómo están los precios de los traslados, de los pasaportes? Bueno, vamos. El Beto tiene una gran variedad de precios que va fijado también un poquito a la demanda. Tenemos para todo el mes de enero, va a variar entre 239 reales los días que está en amarillo y 209,90. ¿Tá? El que está en rojo es el valor del Beto comprado en la puerta. ¿Tá? Siempre aclarando que los valores son de venta anticipada. Somos vendedores oficiales y vendemos del site del Beto sin ningún sobreprecio, sin nada agregado, sin nada de nada. O sea, el valor que vende el Beto Carrero lo van a sacar acá. Es el valor anticipado. Si se llegan a ir a querer sacarlo en la puerta, en el día que van, les va a salir 480 reales. No cometan ese error, que hay gente que piensa que no, voy allá, me va a salir más barato. No, el valor promocional es siempre de venta anticipada. El Beto va solo en enero, tiene este precio. Para febrero ya tiene una baja, obviamente, y de ahí comienza a disminuir el precio debido a la baja temporada. ¿Tá? Con el tema del traslado, tenemos traslado para el Beto todos los días. Salimos a las 6:30 de la mañana. Salimos de acá, de la esquina del local,
o del Hotel Ingleses. Tenemos varios puntos de embarque y la previsión es llegar al parque a las 9, que es cuando abre las puertas. Por ende, los juegos empiezan a las 10 de la mañana. O sea, tienen una horita para ir acomodándose, ir haciendo las filas para disfrutar los juegos de entrada. El valor del traslado es de 140 reales. Los chicos entre 4 y 9 años pagan la mitad y menores de 4 no pagan. Hay todos los días. Obviamente, siempre reservar con la mayor anticipación posible para evitar que se vayan todos los traslados y no consigamos de un día para el otro. Porque acontece bastante que viene gente a las 11:30 de la noche a querer comprar para el otro día y por ahí ya fueron encerrados los cupos. ¿Y los pasaportes realmente compensa comprar el Fastpass? En esta época del año compensa comprar el Fastpass. El Fastpass también varía el precio dependiendo de los días, pero está más o menos entre 130 y 160 el Adrenaline y 116 el Adventure. Bueno, y vamos a explicarle un poco a la gente qué sería el Fastpass. El Fastpass, digamos, es una pulserita extra, ¿no? Cuando ustedes entran les ponen la pulserita normal del parque, el ingreso general, que van a tener acceso a todos los juegos. El Fastpass es otra pulserita. Si es la del Adrenaline, va a ser para 4 juegos radicales, tipo Fire Whip, Montaña Rusa, Big Mountain y el Rebulizo. El Adventure va a ser para los juegos de aventura, ¿tá? O sea, son 4 juegos de 4 atracciones de aventura. Lo que va a hacer el Fastpass es evitar la fila común. O sea, van a pasar más rápido, pero les da pase solo una vez a 4 juegos. A 4 atracciones, solo una vez a 4 atracciones y se terminó. Recordá que si querés contenido exclusivo y querés prioridad en los comentarios para que yo te responda de manera inmediata y además querés ver de manera anticipada todos los videos que voy subiendo a YouTube, podés ser miembro del canal. ¿Cómo funciona esto? Bueno, vos pagás una mensualidad que es mínima y con esa membresía, con esa mensualidad tenés accesos exclusivos. Prioridad en los comentarios, te respondo rapidísimo, apenas comentás estrenos anticipados y contenidos exclusivos en mi canal de YouTube. Así que te invito a que seas miembro del canal. El botoncito para unirte al canal, para ser miembro, está justo abajo de este video. Precios a la isla de Campeche. ¿Cómo están los precios? Bueno, más importante que saber los precios de la isla de Campeche es saber cómo han modificado el sistema para poder hacer el embarque. Para ir a la isla de Campeche ahora es necesario sí o sí hacer un permiso en la Prefectura Municipal de Florianópolis. Ustedes lo pueden hacer por su cuenta, por ende no se los recomiendo porque se hace una única vez y no se puede volver a hacer y tiene que coincidir el día del permiso con el día del embarque. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que ha hecho por su cuenta el permiso, pero sin haber consultado si había embarque para ese día y ha llegado y no consiguió embarque. Entonces no lo pueden volver a sacar para ir y disfrutar otro día. Lo que les recomendamos es que se acerquen a nuestro local. Nosotros les vamos a hacer el permiso para que no haya ningún error y para que coincida en el día que hay embarcación. Tiene que ser vos acá, vamos a suponer, para el día 20 el permiso, que es un QR code que les van a dar a cada uno, y tiene que ser para el mismo día 20 el traslado, o sea, la embarcación que lo lleva. Si ustedes lo sacan por su cuenta y no saben si ese día hay traslado, se van a quedar infelizmente sin conocer la isla de Campeche porque no se puede cambiar de días. La prefectura no te permite hacer 2 registros, no te permite hacerlo 2 veces. Hay que hacerlo bien y hay que cargar bien las informaciones para que no les pase eso. Hay mucha gente que se perdió la oportunidad por apurado pensando que haciendo el permiso iba a tener la prioridad para ir a hacer y no es así que funciona. Entonces les recomendamos de vuelta acercarse al local, que se los vamos a gestionar para que no tengan error y puedan disfrutar sí o sí la isla de Campeche.
Los valores son, saliendo desde Barra de Lagoa, tenemos por 250 reales y tenemos salida por Armazón, que es en el sur de la isla, por 280. Hay una diferencia de dinero también por el tipo de las concesionarias de los barcos, ¿está? Cada uno pone su precio, nosotros solo les hacemos la reserva. La diferencia entre Barra y Armazón es el tiempo de navegación. Desde Barra de Lagoa van a ir todo por la costa este, 1 hora y 10, 1 hora y 20 de navegación, bordeando la isla en mar abierto, por lo que es un poquito agitado, llegando a Barra de Lagoa entre 1 horita y 10, 1 horita y 20 más o menos. Armazón sale del sur de la isla y es prácticamente en línea recta hacia la isla, unos 20 minutos de navegación. Realmente, o sea, tiene sus diferencias. Los chicos, ¿cuál es el valor para los chicos? Hasta 5 años no pagan. Tiene 6 años para arriba, ya tiene que pagar normal. Pero hasta el mío tiene 5 años. 5 años no paga. ¿Hacen el traslado hasta el punto de embarque? Tenemos opción también del traslado para el punto de embarque. O sea, el traslado que tenemos es únicamente desde Armazón, ¿tá? Vamos a salir de acá, de la esquina del local, a las 7:30 de la mañana. Va a ser el horario de encuentro para llegar allá al punto de embarque a las 9. ¿Tá? Cuando se hace el check-in, se chequean los QR codes, se chequean los vouchers del permiso de barco y van a embarcar en Armazón. El traslado con el pase a la isla va a salir en 330 reales por persona. ¿Y allá dentro de la isla hay lugar para comer? Adentro de la isla hay un restaurante y una barraca, que le dicen acá, una barraca que sería tipo una carpita, todo montado como un barcito. Lo recomendable es llevarse la comida, la bebida, la conservadora, porque siendo los dos únicos lugares, la variedad es poca, no es caro, pero es poca la variedad y es poca gente para atender una gran demanda, digamos, porque van a tener aproximadamente unos 800 visitantes solamente en la isla. Ahora está bastante restringido ese tema, está bien escaso el número de visitantes a la isla de Campeche. ¿Y con cuánto tiempo de anticipación se puede reservar para Campeche? Bueno, debido a esta nueva normativa de la prefectura de Florianópolis, hay que reservar con tiempo. O sea, vamos a dar un ejemplo. Hoy estamos a día 15 de enero. Las últimas vacantes que quedan es a partir del día 20, día 21 en adelante. ¿Está? Más o menos unos 5 días. Así que ni bien lleguen, si estás para llegar en Floripa, el día que llegás, vení y preguntá. Y en el caso, si hay disponibilidad, hacé tu reserva porque se van enseguida. Y una pregunta que siempre me hacen, ¿cómo van a estar los precios para febrero, para marzo, siendo que estamos en enero todavía? Realmente los calendarios de febrero y marzo todavía no están. Es muy probable que febrero siga igual y solo tenga una baja en marzo. Las bajas igual tampoco no son muy significativas, son entre 40 reales, 50 reales, no es una gran cosa. Pasa que también debido a la alta demanda, el tema de los precios es como para filtrar un poco también. Vamos a hablar mal y pronto, es así como funciona la oferta y la demanda. Bueno, y para los que se quieran contactar con ustedes, sus redes sociales. Bueno, nos van a encontrar en Instagram a través de Vela Capital do Turismo. Síganos, acompáñennos, ahí van a tener todos nuestros canales de contacto, tanto del Instagram como de WhatsApp. Nos pueden mandar un inbox que enseguida vamos a resolver todas sus inquietudes. Cualquier duda que tengan, manden que vamos a responder lo que sea. ¿Y la agencia se encuentra dónde? Bueno, la agencia estamos en el centrín, en el corazón de los ingleses. Estrada Don Joan Becker 185. En la última rotonda de la
del Centrino de Ingleses. Horario, estamos de 9 de la mañana hasta normalmente que nos dejen ir. O sea, 12:30, 1, 2 de la mañana, depende mucho del movimiento. Horario de entrada tenemos, horario de salida no sabemos. Buenísimo. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Y bueno, queda a disposición para quien esté interesado en hacer algún tipo de paseo o de excursión acá en Florianópolis. Bueno, chicos, yo les agradezco, te agradezco, Juliano. Lo recomiendo mucho a Juliano, vos que tenés tu negocio. No dudes en hacer alguna parcería con él, porque realmente me ha dado un apoyo muy grande, un retorno espectacular. Bueno, no lo dudé. Muchas gracias por eso y bueno, los espero acá Marcelo entonces. Gracias, hermano. Chao, chao. Y bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Si les gustó, déjenme un like, suscríbanse, que voy a estar subiendo más contenido acerca de Florianópolis. Déjenme en los comentarios qué más quieren saber, que también voy a estar respondiendo. Muchas gracias, suscríbanse al canal por favor, así esto me ayuda a seguir creciendo y nos vemos en el próximo video. Chau.